Hola, Buenas tardes, doctora. Buenas ¿qué tardes. tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bárbaro. Me alegra mucho. ¿Tenemos gente por allí? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe. Buenas tardes. Hola, ¿No? profe. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, acá nos Buenas tardes, estamos profe. encontrando gente de la Comisión 1 y gente de la Comisión 2 del llamado Plan Viejo, ¿verdad? Perdón. Sí. Bueno, yo les agradezco especialmente a los chicos y a las chicas de la Comisión 1 por haber, bueno, por haberse cambiado por hoy de horario para comenzar con la cursada, ¿sí? Antes que nada, una nota aclaratoria. Bueno, yo me llamo Adriana Rotonda, me desempeño desde hace algún tiempo como profesora titular regular de la cátedra, de las cátedras de Familia y Sucesiones y de la cátedra de Familia de Plan Nuevo y de Sucesiones también de Plan Nuevo. Eh, Les quería señalar que en el fin de semana se divulgó por allí alguna noticia en algún momento un poco errónea en cuanto a la fecha de parcial, ¿sí? La fecha de parcial, como está indicado en los cronogramas que tienen tanto la Comisión 1 como la Comisión 2, es el día 4 de octubre, ¿sí? Para la primera parte, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? 4 de octubre, ¿sí? Ese día es la fecha del primer parcial, que en la medida de las posibilidades sanitarias y de las posibilidades de la facultad, vamos a llevar adelante en forma oral presencial, ¿sí? Bueno, hoy vamos a comenzar con la primera parte introductoria de la materia, con lo que tiene que ver con el derecho constitucional familiar. Yo les voy a pedir que tengan a bien siempre revisar del programa los contenidos que vamos viendo en clase y también tengan en cuenta que en cada comisión hay informado dentro del campus virtual material de estudio para cada tema y para cada unidad. Recuerden siempre que el material que nosotros dejamos a través de las clases y lo que explicitamos en el contenido de las clases es de alguna manera indiciario de todo el contenido de material que ustedes tienen a disposición para leer, más allá del material que ustedes en su búsqueda como estudiantes universitarios puedan encontrar. Siempre si tienen algún tipo de duda sobre algún material en particular o sobre la actualidad de ese material en particular, consúltenlo en las clases sincrónicas que ustedes van a ir teniendo o a través del mail que ustedes, por supuesto, conocen cómo usar para contactarse con los docentes de cada comisión o conmigo en forma directa. Saben que pueden tener acceso a cualquiera de esas vías de comunicación, ¿sí? Bueno, vamos a compartir pantalla por un ratito. Yo dejé en
en el campus, dejé el material del día de hoy, como para empezar a trabajar. Y bueno, nosotros tenemos que abordar un aspecto de la materia en el día de hoy que, como decíamos hace un momentito, tiene que ver con las cuestiones generales del derecho de las familias y con el entronque convencional y constitucional que hoy se predica el derecho de las familias, ¿sí? A ver, ¿por qué este entronque convencional y constitucional? Bueno, porque a esta altura de los acontecimientos todos conocemos que nuestros derechos internos, los derechos estatales, los derechos ya sea de raigambre, de leyes sustantivas o de leyes procedimentales de un Estado, cuando ese Estado se ha visto, se ha autoinvolucrado en un sistema protectorio de derechos humanos como es el sistema interamericano de derechos humanos, ese derecho interno pasa a ser necesariamente un derecho que debe ajustarse en su coherencia ideológica, práctica y en las soluciones puntuales que brinda a las personas, ¿sí? Es un derecho reglamentario meramente de esos contenidos de derechos humanos que nosotros conocemos de acuerdo a las convenciones que nos rigen en nuestros territorios, como es el caso de la República Argentina. Ustedes saben que la República Argentina, digamos, a poco tiempo de advenir el gobierno democrático, a partir de 1983, toma como decisión la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica y por ello adscribe al sistema interamericano de protección de derechos humanos, ¿sí? Obviamente, la reforma del año 1994 no se encolumnó como Estado respetuoso y obligado al cumplimiento de los tratados de derechos humanos, en particular con el contenido del artículo 75, inciso 22, que ustedes conocen y que vamos a mencionar y a trabajar en muchas oportunidades y en muchos de los institutos del derecho de las familias, ¿sí? Por eso, para comenzar a hablar del derecho de las familias, tenemos que empezar a tomar en cuenta esta visión constitucional, reitero, y convencional del derecho de las familias, ¿sí? Nosotros sabemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial cobran un rol fundamental los derechos humanos en todos los sistemas democráticos con las declaraciones de derechos que a posteriori de la Segunda Guerra, los países, los estados, comenzaron a visualizar como imprescindibles para intentar evitar una nueva conflagración de las características y evitar justamente la vulneración de los derechos humanos que se habían producido en la Segunda Guerra Mundial y en el advenimiento del nazismo. Estos derechos fundamentales de las constituciones o de las convenciones constituyentes del sistema de los derechos humanos, en esencia, en un comienzo, fueron formas de limitación del poder del Estado frente a los individuos. Y ahora vamos a ver cómo la denodada evolución permanente, denodada y prolongada, modificación y evolución de los derechos humanos nos lleva actualmente a un posicionamiento mucho más ambicioso del sistema protectorio. Muy bien. ¿Por qué? Porque efectivamente de aquel ámbito de protección del individuo frente al Estado se expandió el sistema protectorio a ser también el ámbito privado, un ámbito en el cual es necesario reconocer, puntualizar y defender los derechos humanos de las personas, no ya frente al propio Estado, sino frente a los particulares, frente a los demás individuos y frente a, en muchas ocasiones, otros integrantes u otras integrantes del conglomerado de la familia en particular, ¿sí? A ver, aparece entonces la expansión, dicho rápidamente, desde aquel sistema protectorio de derechos humanos del individuo frente al Estado, en un plano
a un sistema protectorio de los derechos humanos que vamos a ver que se va reflejando en las actividades entre particulares y también entre las personas y sus propios grupos familiares de pertenencia. Por eso, a la altura de las circunstancias en las cuales nos encontramos hoy, el derecho civil constitucionalizado, ¿sí?, el derecho de familias en particular constitucionalizado, implica que esa internacionalización de los derechos humanos, ¿sí?, deriva en obligaciones puntuales de cumplimiento en los ámbitos del derecho civil y en los ámbitos del derecho de las familias en particular. Por eso, hoy podemos hablar de una suerte de postura horizontalista en la aplicación de los derechos humanos entre personas en un ámbito de paridad de condiciones, ¿no?, ya frente a la figura, ¿sí?, relevante del Estado, en una visión vertical o jerárquica, sino como una necesidad de expandir la vigencia de los derechos humanos en ámbitos de aplicación horizontal, entre personas de iguales características o personas equiparadas, ¿sí? Los derechos humanos han sido un motor esencial en la evolución del derecho de la familia, a ser un derecho de las familias. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque hay distintos ámbitos en los cuales la debida protección de las personas como sujetos de derecho nos pone de manifiesto que el reconocimiento de sus derechos humanos exige y ha exigido cambios en las legislaciones vinculadas al derecho de las familias. Por ejemplo, si pensamos en los derechos de las personas unidas en matrimonio y los derechos de las personas unidas en uniones de hecho, se advierte que a fin de evitar situaciones disvaliosas en los momentos de crisis de la pareja y a fin de evitar que una u otra persona sea puesta en un plano de vulnerabilidad contraria al respeto de su dignidad humana, aparece entonces la necesidad de brindar legislaciones o leyes o contenidos normativos en favor de las personas unidas en parejas, ¿sí? Esto que hizo el legislador en el año 2015, de sancionar un mecanismo de normas protectorias para determinados aspectos de las relaciones de parejas, de hecho, a partir de las uniones convivenciales, implica la vigencia en el ámbito del derecho de las familias de un núcleo de derechos humanos esenciales básicos que advierte sobre la conveniencia y la justicia de regular las situaciones familiares, aunque no se traten de parejas matrimoniales, ¿sí? Fíjense que no estoy hablando de equiparaciones, porque nuestra ley no hace una equiparación, sino que estoy hablando de legislar aspectos que eviten situaciones altamente disvaliosas para una persona que había decidido unirse en una pareja que no fuera matrimonial. De esta manera, al legislar, por ejemplo, en este aspecto, el Estado evita la situación de discriminación negativa en torno de aquella persona que ha decidido efectuar o llevar adelante una vida de pareja de hecho, equiparándose, sí, en los efectos, obviamente, a las restantes personas que integran esa familia. Concretamente, a los hijos e hijas de uniones, sean matrimoniales o no matrimoniales, ¿sí? Esta equiparación de hijos, ya anterior al sistema del derecho argentino, al año 2015, por supuesto, vigente la equiparación, ¿desde cuándo? Desde el año 1985 en el Estado argentino, ¿sí? Esa equiparación implicó para el Estado argentino reconocer que los hijos no debían y las hijas no tenían que tener discriminaciones en punto a las condiciones de su nacimiento y a las condiciones de su origen. Situación que reveló en el año 1985 la necesidad de aplicar
este criterio de equiparación de los hijos ha habido puntualmente a partir del Pacto también de San José de Costa Rica, que ahora después vamos a analizar en la norma en la cual refirió justamente a la equiparación y la igualdad de hijos e hijas ante la ley, ¿sí? ¿Qué otros aspectos, qué otras mutaciones, qué otros cambios han influenciado, han influido en la forma de regular las familias y en cómo consideramos a las familias en el derecho argentino? Bueno, algo que tiene que ver con un dato biológico, que surge mucho más allá del derecho y mucho más allá de las valoraciones sociales. Una expectativa de vida mucho más prolongada, ¿sí? Coexistencia generacional, ¿sí? Procreación asistida. Son todos factores que trascienden al derecho, que vienen desde fuera del derecho, pero que el derecho necesita en algunos aspectos regular, ¿sí? Hoy hablamos de los derechos de las personas ancianas, ¿sí? ¿Y por qué hablamos? ¿No tenían antes derechos? Por supuesto que los tenían, siempre los tuvieron, pero cuando hace falta consagrar normas, consagrar, por ejemplo, un cuerpo normativo interamericano sobre protección de derechos de las personas ancianas, es porque ese colectivo de las personas ancianas requiere una forma diferenciada de tutela de sus derechos en función de la trascendencia social que esto tiene, ¿sí? Y en función también de nuevos contenidos sociales que debemos revitalizar desde el derecho. En este cúmulo de situaciones familiares que nosotros vamos a analizar, vamos a ver que ha habido una larga evolución jurídica, decíamos hace un momento, que ha tenido la influencia de las convenciones internacionales de derechos humanos, en el ámbito europeo, en el ámbito internacional y en nuestro ámbito interamericano en particular, ¿sí? Las convenciones que debemos mencionar y los sistemas que han tenido implicancias en el derecho de las familias, bueno, obviamente la Convención Europea de los Derechos Humanos, ¿sí? El Convenio de Roma y los protocolos, se han ocupado en distintos aspectos de la vida familiar, ¿sí? Y a partir, en este caso, en el sistema europeo, a partir de la evolución en la interpretación del artículo 8, en particular, por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hemos recibido pautas interpretativas interesantes para analizar la evolución del derecho de las familias, ¿sí? Este es el artículo 8 que mencionamos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿sí? Con esta impronta de el derecho de toda persona al respeto de su vida privada y de su vida familiar, el de su domicilio, de su correspondencia. De alguna manera, en principio, esta protección del individuo, como decíamos hace un ratito, frente al Estado, ¿sí? La imposición de la limitación al ejercicio de la autoridad pública en el ámbito de la familia, ¿sí? Evitar la injerencia indebida, evitar la prohibición sería de la indebida injerencia en la vida privada familiar, ¿verdad? Ese es ese aspecto que decíamos nosotros, de alguna manera, esa limitación impuesta al avance del Estado. Algunos fallos paradigmáticos para señalar al menos, como para ver en qué puntos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos marcó camino a la legislación europea dentro de cada Estado. Y ahora después vamos a ver el correlato nuestro también de la Corte Interamericana. Bueno, por ejemplo, en el caso de Marx con Bélgica, se habló sobre el concepto europeo de familia y sobre la necesidad de eliminar las discriminaciones entre hijos e hijas nacidos fuera y dentro del matrimonio. Otros casos que vamos a mencionar aquí, respecto de distintos aspectos de la vida privada familiar a respetar por los estados, ¿sí? Un segundito me detengo en Abdulaziz Cabales y Balcandali contra Reino Unido. El Tribunal Europeo ha tenido que pronunciarse en reiteradas oportunidades sobre el derecho de las personas
a la reunificación familiar por el enorme cúmulo de planteos hechos a los estados en función de las migraciones hacia las metrópolis de grupos familiares y hacia la admisión de familias en función de algunos de sus integrantes en un territorio de los estados de la Unión, ¿verdad? Esto implica un análisis por parte del Tribunal Europeo, en estos casos, frente a las decisiones administrativas y o jurisdiccionales de impedimento de lograr justamente la vida familiar o la reunificación familiar, como es el caso, ¿verdad? Lo mismo en el caso de SEN con Países Bajos. Bien, numerosas circunstancias tratadas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con relación a la vida privada familiar, ¿no? Y ahí vemos hechos y vemos épocas, años, década de los 70, década de los 80, década de los 90, en los cuales el tribunal tuvo que responder frente a los pedidos de particulares por actuaciones del Estado limitativas del ejercicio de la vida privada familiar, ¿verdad? Odrieff contra Francia, un caso importantísimo a nivel de definiciones sobre aplicaciones de las leyes de adopción en los estados internos, ¿sí? Entre otras cuestiones, información sobre la infancia y los orígenes familiares. Algunas de las cuestiones más privadas del ser humano que llegaron a la Corte Europea en función de planteos realizados por particulares. Muy bien. Una cuestión, todos estos que tenemos aquí son menciones de fallos dictados en función de aplicación de normas que han tenido que ver con el derecho de las familias. ¿Qué encontramos en el ámbito interamericano? Bueno, saben ustedes que nosotros hemos tenido una unificación muy frustrada por ahora en el ámbito del Mercosur, en cuanto a lo limitado de los alcances de esas legislaciones comunes que se han buscado y que se han intentado, más allá en sí del buscar un mercado común, sino como pautas legislativas armónicas entre los distintos estados. ¿Qué encontramos en el ámbito del derecho de las familias que ustedes y nosotros vamos a transitar juntos en distintas unidades? Bueno, nosotros tenemos algunas normas a nivel de derecho internacional privado que efectivamente dan un plafón básico a determinados estados interamericanos, a estados americanos, como para manejar ciertos lenguajes comunes, en algunos de los cuales está involucrado la República Argentina. Por ejemplo, la CIDIP 4 de restitución de menores, ¿sí? Es uno de los convenios internacionales, Convención Interamericana, en el marco de la CIDIP, que regula parte de la situación de restitución de personas menores de edad. También tenemos distintos avances en otros aspectos. Por ejemplo, el Convenio Interamericano de Obligaciones Alimentarias. Y a nivel, ya a nivel universal, nos encontramos unidos también con los países europeos, así como con otros americanos, con el Convenio sobre Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores de La Haya, del año 1981. Pero fundamentalmente hemos sido países ratificantes y somos Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño. Ustedes saben que en el marco de las convenciones internacionales de derechos humanos que la Argentina tiene la calidad de Estado parte, a su vez existen comités que son los órganos encargados de la interpretación fundamental de esas convenciones, que son los que brindan las pautas efectivamente de la interpretación ayornada de estos sistemas protectorios de derechos humanos. En el sistema interamericano de derechos humanos, nosotros obviamente reconocemos como ley fundamental el Pacto de San José de Costa Rica, que en el artículo 17 sienta las bases justamente de la protección a la familia. La familia, en términos propios de la década de los 60, recuerden ustedes la fecha en sí de elaboración del Pacto de San José, que la Argentina, reitero,
ratifica esencialmente a poco tiempo de la vigencia del gobierno constitucional del doctor Raúl Alfonsín. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado, ¿sí? Se hablaba de las familias, pero en la interpretación actual, esa voz, la familia, representa a todas las familias con las distintas formas en las cuales puedan las personas decidir vivir en familia, ¿sí? Allí también se decía, en lenguaje propio de esa época, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. Los Estados partes deben tomar medidas para asegurar la igualdad de derechos y la equiparación de las responsabilidades de los cónyuges, ¿sí? Y la ley, fíjense el inciso 5, debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. Año 1969. La República Argentina, recién en el año 1985, con la vieja ley 23264, también devenida en la época de la vigencia del sistema democrático de la República Argentina, aparece recién allí la equiparación de hijos e hijas nacidos dentro o fuera del matrimonio. Hasta el año 1985, nuestro Estado sostenía un sistema discriminatorio en cuanto a los derechos de los hijos y las hijas, sea que fueran nacidos dentro o fuera del matrimonio, ¿sí? Bien. Ese Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos casos que yo menciono acá que han tenido que ver con la vida familiar. Claro, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en toda la primera etapa de fallos dictados o de opiniones consultivas, y fundamentalmente de fallos frente a los estados que admiten la jurisdicción de San José de Costa Rica, de la Corte, se dedicó fundamentalmente, como ustedes ya estudiaron, cuando estudiaron derechos humanos, a, de alguna manera, sancionar y, digamos, establecer sistemas de reparaciones frente a gravísimas violaciones de los derechos humanos por parte de los estados, esencialmente en matanzas, en situaciones de privación ilegítima de la libertad, en desapariciones forzadas de personas. Entre ellos, yo por allí menciono el caso Aloe Botoe con Surinam, ¿sí? Del año 1993. ¿Y por qué lo mencionamos en derecho de las familias? Cuando en realidad el caso Aloe Botoe fue justamente también una matanza de personas aborígenes por parte de las autoridades del Surinam. ¿Por qué lo mencionamos? Porque allí se reconoció la legitimación activa como víctimas a familias, aunque no tenían el vínculo legal de acuerdo a cómo el Estado lo reconocía, ¿sí? En ese caso, la Corte Interamericana reconoció las formas familiares que la propia costumbre de los Aloe Botoe reconocía, ¿sí? Por eso creo yo que es interesante advertir cómo la Corte Interamericana en esto traza un sendero en aquella sentencia de reconocimiento a las familias, llamémosle para el derecho a familias de hecho, aunque eran familias de acuerdo a la costumbre de los aborígenes puntualmente. Mucho más acá en el tiempo, año 2012, Atala Rifo y Niñas versus Chile, se condena a Chile por la discriminación en el ejercicio de la responsabilidad parental en función de las elecciones sexuales y o de género de la progenitora de estas niñas, ¿sí? Se condena a Chile por ese motivo. Caso Artavia Murillo y otros, la Corte Interamericana se expide sobre la fecundación in vitro y condena en este caso a Costa Rica. Fornerón contra Argentina, ¿sí? Fornerón contra Argentina, año 2012. ¿Qué se trata aquí? Después ustedes lo van a ver con mucho más detenimiento en particular cuando trabajen sobre adopción. Bueno, justamente el derecho de las personas a vivir en familia, el derecho de niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente, a ser criado por sus familias de origen, ¿sí? Y
el debido respeto del Estado en las aplicaciones y en las prácticas jurisdiccionales en torno a los procesos de separación de los niños de su familia de origen, a las declaraciones de adoptabilidad, a las guardas con fines de adopción y a las adopciones propiamente dichas. ¿Sí? Fornerón contra Argentina, abril del 2012, sentencia aún actualmente en intento de cumplimiento en algunos aspectos y en cumplimiento por parte de otros aspectos muy relevantes, por cierto, que han tenido que ver con la capacitación de los estados argentinos en materia de decisiones sobre adopción, en prácticas, vuelvo a insistir en el término, prácticas jurisdiccionales en torno al sistema de adopción, más allá de los contenidos legislativos de nuestras normas. ¿Sí? Caso Furlan y familiares contra Argentina, otra sentencia del año 2012. En esta sentencia, en realidad, se condena al Estado argentino por varias cuestiones. Una de ellas es por un proceso en el cual después de muchos años, se reconoce, es decir, ustedes saben que para llegar a San José de Costa Rica se necesita tener agotada la vía interna, llegar a una sentencia definitiva en el ámbito interno del Estado. En el caso Furlan y familiares contra Argentina, los familiares de Sebastián Furlan habían llegado a una sentencia de reconocimiento de los daños y perjuicios sufridos por Sebastián cuando era adolescente en un terreno de propiedad del Estado, por una situación totalmente precaria y negligente que había allí, y los daños que sufre este chico. A partir de allí obtienen el reconocimiento de una sentencia que cuando efectivamente se ejecuta, brinda una indemnización sumamente aminorada, sumamente adelgazada, porque el Estado argentino pagó esa sentencia de reconocimiento de daños con bonos en una ley de emergencia nacional. Por ese motivo, la Corte Interamericana encontró que el Estado argentino había incurrido en diversas violaciones a los derechos humanos. En cuanto a materia de nuestro trabajo nos importa, ¿qué aspectos? Bueno, más allá del tiempo razonable o la duración razonable del proceso, que es lo que se le achaca a la Argentina, también fue importante cómo consideró la Corte Interamericana la falta de intervención, por ejemplo, del Ministerio Pupilar en representación de los intereses de Sebastián Furlan en el proceso, así como cómo valoró y cómo interpretó el significado de la discapacidad en torno al reconocimiento de una indemnización. ¿Sí? Debido proceso entonces de un niño, de un adolescente en este caso, con la interpretación del Ministerio Pupilar, reconocimiento del tiempo razonable, duración del tiempo razonable del proceso e interpretación de la discapacidad en materia procesal y en materia sustancial, obviamente. Bien, opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos interesan desde el ámbito del derecho de las familias. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 1917 produjo una opinión consultiva en el ámbito de su incumbencia sobre la identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, así como las obligaciones estatales en relación al cambio de nombre, identidad de género y derechos derivados de vínculos de parejas del mismo sexo. ¿Sí? Interpretación justamente en torno a los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que atañen a la materia. ¿Qué otra opinión consultiva nos importa desde el punto de vista del derecho de las familias y de las personas? Derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y la necesidad de protección internacional, cuando en numerosas oportunidades se deben confrontar también los derechos de sus familias, así como los derechos de los niños, niñas y adolescentes que sufren la migración sin acompañamiento familiar. Opinión consultiva de 2014. Y ya una vieja opinión consultiva
pero que significó muchísimo en el ordenamiento argentino y en cuanto a las modificaciones que produjo en lo que tiene que ver con el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, la opinión consultiva 17 del año 2002 sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño, ¿sí? Claro, condición jurídica y derechos humanos del niño, porque todavía no era un tiempo de búsqueda de lenguajes inclusivos, ¿sí? Y en la palabra niño se sintetizaba también la presencia del niño y la niña, ¿sí? Hoy hablaríamos, y debemos hablar con mayor énfasis, desde un lenguaje que busque la presencia también del género femenino, ¿sí? La presencia de la niña. Digo esto porque todos estos cambios también tienen que ver con improntas a partir de alguna manera, esta fenomenología del desempaque de los derechos y de la expansión de los derechos en sus vertientes particulares. Fíjense ustedes que hoy hablamos de la perspectiva de género en el derecho, y la perspectiva de género también viene expuesta a nivel interamericano, por lo que significó la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no fue en ese caso contra la Argentina, sino contra México. Bien, de alguna manera todas estas cuestiones temáticas que venimos trabajando, ¿sí? y este conocer cómo es la aplicación convencional del derecho en las familias y la aplicación constitucional, nos da lo que Hart denominaba como este reconocimiento, de esta regla de reconocimiento que encontramos en nuestro ámbito jurisdiccional, ¿verdad? Nosotros tenemos una cierta certeza de nuestro ordenamiento porque la pertenencia de nuestro ordenamiento al sistema interamericano, al sistema convencional, y esta posibilidad y esta obligación del Estado de chequear permanentemente la convencionalidad de sus normas, de sus sentencias y de sus prácticas, ¿sí? Es lo que nos da esta suerte de pertenencia a un sistema, esta regla de reconocimiento, ¿no? Nos reconocemos o reconocemos a nuestro derecho como un derecho que intenta ajustarse a las pautas de la Corte Interamericana y a las pautas de la Convención Americana de los Derechos Humanos y al sistema protectorio de los derechos humanos en general, ¿verdad? Muy bien. Nosotros tenemos distintas fuentes de producción de derecho, internas y externas, ¿verdad? Esas normas de protección del sistema de derechos humanos, fundado, decíamos, en el artículo 75, inciso 22, que introduce en el Estado la fuente externa para nuestra legalidad, ¿sí? La convencionalidad de nuestras normas y el análisis constitucional. Hoy en día tenemos en paridad de situación a la Constitución con el bloque de constitucionalidad federal incorporado en el 75, inciso 22, ¿verdad? Ese sistema es el que debe brindar coherencia a todo el resto, y todo el resto del sistema debe ser coherente con este bloque esencial. Allí reconocemos entonces la jerarquía superior de los tratados internacionales, y esta jerarquía puede ser de alguna manera de estos instrumentos originaria por haber estado incorporada desde el año 94 en la Constitución, o por la incorporación posterior a partir de la decisión del Congreso de la Nación, ¿verdad? Esto implica también recordar que, de acuerdo a los compromisos internacionales, a partir del reconocimiento o de la incorporación ratificatoria de la República Argentina frente a una convención, rige también en su favor el artículo 27 de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, que obliga al Estado a hacerlo vigente en su territorio. Y decíamos hace un ratito, las convenciones con rango constitucional que ha aceptado, que ha admitido a partir del año 1994 el Estado argentino,
son también, digamos, convenciones que han organizado un sistema de comités que emite opiniones consultivas, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el caso de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Comité de los Derechos de la Mujer, y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos estos órganos que yo menciono, a su vez emiten observaciones generales que dan la pauta interpretativa en un determinado tema sobre la convención, y también observaciones particulares en cuanto a ese organismo destina observadores especiales para cada estado para analizar el grado de cumplimiento de estas convenciones, ¿sí? El grado de la vigencia o el estado de la vigencia de una convención debe ser leído a la par en que se leen las interpretaciones que se generan a partir de las observaciones generales en cada tema en particular. Muy bien. ¿Qué dice hoy el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, más allá de los pactos y convenciones considerados en el año 1994? ¿Qué se incorporó más allá de lo que decía la Constitución en el año 94? Bueno, obviamente se incorporó también la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, y en nuestro ámbito de derecho de las familias, sumamente importante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a partir de la ley 27.044, ¿sí? O sea, no solamente la CEDAW, no solamente la Convención sobre los Derechos del Niño, no solamente la Convención Americana de los Derechos Humanos, no solamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con su enorme carga de, digamos, énfasis en los derechos sociales en favor de las familias, sino también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que implica unas obligaciones estatales preponderantes en función del reconocimiento de la personalidad jurídica de estas personas en condiciones de vulnerabilidad por sus discapacidades, así como el reconocimiento de la obligación del Estado de brindar herramientas de equiparación en los procesos que les conciernen, ¿sí? Tanto sea en el proceso eventualmente de restricciones a sus capacidades cuando sea necesario, como en los procesos tendientes a la protección de sus derechos en particular. Muy bien. Vayamos adentrándonos un poquito más. Hablamos de la coherencia, de la necesidad de la coherencia del orden jurídico interno con el bloque convencional y constitucional. Y entonces allí tenemos que mencionar necesariamente el caso Almonacid Arellano versus Chile, y esta obligación del control de convencionalidad que ejercen todas las autoridades del Estado al resolver un caso puntual. Y decimos todas las autoridades del Estado porque el control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo exige no solamente cuando los jueces y las juezas tenemos que decidir, sino también cuando los organismos administrativos tienen que dictar, despachos administrativos en los cuales tengan que velar por la vigencia del sistema convencional protectorio de los derechos humanos. Muy bien. Y así llegamos a la reforma del Código Civil y Comercial, reforma que ya hoy tiene unos cuantos años, estamos hablando de 6 años de vigencia del Código Civil y Comercial. En el proyecto de elevación, o en el mensaje de elevación, ¿qué se dijo? Bueno, justamente la reforma del Código Civil y Comercial era necesaria porque el núcleo conductor de esa reforma tenía que ver con la incorporación de este conglomerado, de este bloque de constitucionalidad y convencionalidad federal hacia la legislación interna, ¿sí? Y ahí llegamos al punto esencial de nuestra tarea, estudiar el derecho de las familias en función del Código Civil y Comercial, de acuerdo al análisis convencional y constitucional que nos plantea cada una de las instituciones, ¿verdad?
se constitucionalizó el derecho privado, ¿sí? Efectivamente. ¿Por qué? Hizo falta, de alguna manera, ayornar los núcleos del derecho sustantivo, teniendo en cuenta también que, bueno, ya aquella vieja división entre derecho público y derecho privado quedaba ya como corrida de su eje anterior, de su eje antiguo, y se buscó en aquel anteproyecto del año 2012, que finalmente llega a la sanción del Código Civil y Comercial en la Ley 26.994, tomar en cuenta los tratados de derechos humanos en particular y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad de la República Argentina. Por eso, el Código Civil y Comercial innovó fundamentalmente al receptar en el texto la constitucionalización del derecho privado y buscar esta comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público, el derecho privado, ampliamente reclamado por la doctrina y la jurisprudencia en la República Argentina. Muchas de las normas que vamos a estudiar nosotros ahora en materia de derechos de las familias, ¿sí?, y de las personas al integrarse en una familia, tienen que ver con logros jurisprudenciales precedentes al Código Civil y Comercial, ¿sí? El Código Civil y Comercial reconoció numerosas soluciones antes consagradas en la jurisprudencia, ¿verdad? Esos dos artículos en particular tenemos que tener en cuenta, el artículo 1, el artículo 2, los casos de que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resultan aplicables conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos en los cuales la República sea parte, ¿sí? Y la interpretación busca también tener en cuenta esencialmente esos tratados de derechos humanos. Por eso, en los casos de duda, en los casos no cubiertos por la legislación expresa del Código Civil y Comercial, que siempre la habrá, siempre la realidad escapa a los moldes de toda codificación. Y esas normas individuales que deberán ser dictadas en sentencias tendrán que tener en cuenta la letra propia del Código Civil y Comercial y a su vez estos criterios de los cuales venimos hablando. Claro, porque el Código de Vélez, ¿sí?, de alguna manera reflejaba una vivencia, bueno, puesta por Quino aquí en una vieja caricatura, ¿sí? Pero algunos de nosotros reconocemos en nuestros abuelos, otros en nuestros bisabuelos, no esta foto tan patética que dibuja Quino, pero de alguna manera visibilizamos historias de otros tiempos en las cuales las familias se edificaban en función de criterios jerárquicos muy distintos de los que vivimos hoy día. Y el Código Civil originario también de alguna manera reflejó aquel sistema jerárquico con aspectos fuertemente patriarcales que reflejaban una, digamos, una convicción social de otra época. Estas sí eran fotos de personas reales que vivían de alguna manera en modelos distintos de los cuales vivimos hoy. Las estructuras familiares se han diversificado, se han multiplicado, el modelo único de familia ya no existe, y hemos pasado del derecho de familia, como una sola y única expresión posible a tomar por el legislador, a un derecho de familias o derecho familiar en términos generales, ¿sí? También a un ámbito del derecho en el cual no solamente se van a incorporar o se incorporan los vínculos biológicos o vínculos de origen, sino también los vínculos socioafectivos, en una dimensión que reclama ser reconocida en algunos aspectos por el derecho, ¿sí? De alguna manera el Código Civil en algún aspecto toma en parte, digamos, toma parte por un criterio de amplio reconocimiento de la autonomía de la voluntad. Nosotros vamos a ver que en numerosas instituciones de las cuales vamos a trabajar hay una impronta muy grande en favor de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Aquel viejo y querido artículo 19 de la Constitución Nacional que nos habla de las acciones privadas de los hombres,
esa libertad de intimidad, esa decisión del constitucional de aceptar que las conductas individuales, que las conductas privadas que se pueden compartir en el ámbito de una familia son parte de un plan personal de vida autorreferente que no debe ser invadido por el Estado, ¿sí? Fíjense ustedes que esto implica también no establecer planes predeterminados para toda familia, con lo cual aceptar las formas familiares que las personas elijan también es un reflejo, ¿sí?, de la vigencia amplificada de este artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿sí? Hoy día, obviamente, esto tiene un reconocimiento mucho más amplio, ¿no? Necesitamos que este artículo 19 poder hacerlo valer frente al control y disposición de nuestros datos personales, ¿sí? También frente a la negativa o no a someterse a tratamientos médicos, pero esencialmente en el ámbito del derecho de las familias, el artículo 19 implica la admisión por parte del Estado de la autonomía de la voluntad en materia de derecho familiar, ¿sí? Viene a cuento mencionar, en cuanto a intimidad de la vida familiar, aquel viejo precedente del año 1984 de la Corte Nacional, ¿sí?, Ponseti de Balbín, que ustedes han estudiado, que tenía que ver justamente con dónde está el límite a la invasión de la vida privada familiar y a la invasión de nuestros aspectos de privacidad en lo que deseamos mantener como aspecto de la privacidad. Obviamente, el año 1984 a esta parte, el ámbito de lo que deseamos mantener como privado o de aquello que manifestamos como privado se ha habido absolutamente alterado, ¿verdad? Hoy todo está en las redes, hoy todo, quizás hasta voluntariamente, lo acercamos a las redes. Sin embargo, aquello que decidimos que efectivamente sea privado y cada quien delimita su ámbito, debe ser respetado como tal. En particular, en lo que tiene que ver con el ejercicio de la privacidad en materia de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Muy bien. Justamente por acá traigo una mención de un hecho mucho más reciente, quizá alguien adivina un poco por las siglas, RM contra NW, sobre medidas autosatisfactivas, una de las primeras autosatisfactivas que la Corte Provincial admitió. Ustedes saben que jurisprudencialmente la medida autosatisfactiva no tiene una recepción demasiado halagüeña, ¿no? Esta medida dictada urgente con una bilateralidad absolutamente postergada, porque la resolución se dicta, se aplica, y recién después el demandado o el accionado puede tomar conocimiento y puede eventualmente apelar, ¿sí? No sé si les suena RM con NW. A ver si alguien puede pensar. Fue una medida autosatisfactiva dictada para evitar que unos progenitores expusieran en el ámbito de los medios periodísticos las dificultades que sus niños y sus niñas atravesaban en función del conflicto vincular de los progenitores en razón del divorcio. ¿Alguien registra quiénes pueden ser RM y NW? ¿Nadie registra? ¿Tienen poca cultura cholula, por decirlo de alguna manera? Poca cultura. Bueno, ¿se han enterado de los últimos eventos, de los últimos divorcios de los medios, o de un divorcio que hace muchos años viene dando vuelta? Ahí lo pusieron en mensaje, profe. Ah, lo pusieron en el mensaje, no lo vi, no leí el mensaje. A ver. Claro, exactamente, muy bien. Derecho de familia está en los medios, está en los medios. Bueno, volviendo más allá del chiste, no estaba mirando el chat, por eso, gracias por avisarme. En realidad, la Corte acepta, se había aceptado en primera instancia, una medida para evitar
justamente lo que se llama el bozal legal, ¿no es cierto? Para que se evite la vinculación de los niños, en este caso en los medios periodísticos, a resultas de las circunstancias que involucraban a sus progenitores, ¿sí? Allí que se valora el hecho de proteger la invasión mediática en la vida privada de niños y niñas, que en ese caso obviamente no decidían por sí estar publicitando las avatares de su vida de relación en función de las circunstancias de los progenitores, ¿verdad? Bueno, más allá de esto, sigamos adelante, si responde ahora el Power. Bien. Decimos, hay muchos aspectos de la vida familiar regulados en el Código Civil y Comercial que imponen de alguna manera las disyuntivas y las delimitaciones de la injerencia del Estado, ¿verdad? Hay numerosos aspectos, decimos, en la determinación de derechos y de obligaciones que en el ámbito de la cuestión del derecho de familia pueden ser reguladas por las propias partes, ¿sí? En el Código Civil y Comercial hay un amplio reconocimiento a la autonomía de la voluntad en cuanto a cómo elegir qué forma de vida familiar quiero llevar adelante, ¿sí? En cuanto a elegir de qué forma quiero regular aspectos de la vida patrimonial, del matrimonio, de la vida patrimonial de las uniones convivenciales, pero hay normas que también tienen que ver con una suerte de orden público inexcusable para las partes. Esas normas de orden público inexcusables para las partes, hoy día, claro, se han corrido de lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se admite que las personas elijamos los modelos familiares a los cuales queremos adscribir, que definamos las parejas como querramos, ¿sí? Pero sin embargo, hay aspectos de la protección de ciertas personas en los ámbitos familiares que hoy revisten una importancia capital y que no puede ser dejada en manos de los particulares. Por eso hay limitaciones especiales que se establecen y que atañen al orden público, que por ejemplo tienen que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes en los ámbitos familiares, ¿sí? De allí que la intervención del Estado de alguna manera es subsidiaria para el caso de la discrepancia parental grave, cuando no hay acuerdo sobre qué decisiones tomar sobre la vida de los hijos y las hijas, o cuando hay circunstancias de grave peligro para la vida de los hijos y de las hijas. Este Código Civil y Comercial, de alguna manera, hizo concreto lo que planteaba el maestro Germán Vidal Campos en el derecho constitucional en la década de los 90, ¿no? De libertad lo más posible y de Estado solamente lo necesario. En el ámbito nuestro, el Estado no es un tutor vigilante que pueda establecer modelos por excelencia para la vida personal de un sujeto, es esta persona, este sujeto, el que puede adoptarlas por decisión propia. El Estado tiene que venir a regular cuestiones básicas y esenciales y a tutelar derechos que comprometan los derechos humanos de las personas en su individualidad, ¿sí? Por eso, por ejemplo, los énfasis puestos tienen que ver con protecciones esenciales básicas, ¿sí? A su vez, esto implica que en el ámbito de la vida privada, ni el matrimonio ni las parejas unidas pueden ser ámbitos que restrinjan los derechos humanos a la luz justamente del proceso de constitucionalización y del sistema de protección de derechos humanos. Por eso, la evitación de las violencias intrafamiliares, ¿sí? Entre otras cosas, ¿eh? Y a su vez, esto implica esta búsqueda de vigencia de los derechos humanos en los ámbitos familiares internos, ¿sí? Y frente a otra persona, no ya frente al Estado, sino frente al individuo particular, implica, por ejemplo, la necesidad de sostener la igualdad de cónyuges, la igualdad de convivientes, ¿sí? Y los ejercicios básicos de la solidaridad en los ámbitos familiares. Uno de los ámbitos familiares y uno de los ámbitos de derechos en los cuales vamos a encontrar una raíz constitucional y convencional importantísima
es en la protección de la vivienda de la familia, ¿sí? Hoy hablábamos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En esos supuestos que mencionábamos, tenemos que ver este caso en particular, el caso de la protección de la vivienda, que saben ustedes que en nuestra Constitución Nacional revistió fundamental importancia, en especial desde la Constitución del año 49 en adelante. En todos estos difíciles tiempos de consumo que nos toca vivir y en estos tiempos de crisis que nos toca vivir, el derecho a la vivienda aparece protegido desde la Constitución y desde las convenciones internacionales como un derecho reconocido en cuanto al acceso a la vivienda familiar y también como un derecho protectorio sobre la vivienda frente a los derechos de terceros, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a detener y ustedes van a analizar en algunas de las unidades respectivas algunos aspectos de las connotaciones especiales que tiene este derecho a la vivienda y a la estabilidad en la vivienda en cuanto atañe a condiciones o a personas en especiales condiciones de vulnerabilidad. Algunas de ellas podrán ser los niños, las niñas, los adolescentes, las personas con discapacidades, ¿sí? Y en algunos supuestos, las personas mujeres en condición especial de vulnerabilidad que requiere una mirada con particular perspectiva de género cuando se definan las situaciones que atañen y que conciernen al ejercicio al derecho a la vivienda. Fíjense ustedes que de la Constitución Nacional y de los convenios que hemos enunciado, del artículo 75, inciso 22, el derecho humano a la vivienda adecuada aparece reconocida en todo este catálogo que vemos aquí en esta plantilla, ¿no? La Constitución Nacional, artículo 14 bis, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en especial la Observación General número 4, dictada por el Comité de Interpretación del Pacto, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la CEDAW, que reconoce en especial la cuestión del derecho a la vivienda en clave de reconocimiento hacia la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la de las personas con discapacidad, así como la Declaración Americana de Derechos del Hombre y Deberes y Derechos del Hombre, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Fíjense ustedes, y como claro ejemplo de estas condiciones de vigencia de las cuales habla el 75, inciso 22, la observación general número 4 en cuanto a vivienda adecuada nos lleva a analizar los distintos elementos que hacen a la vivienda adecuada, al derecho a la vivienda adecuada reconocida en favor de las personas. Fíjense ustedes que esto tuvo directa incidencia con un sistema de protección que establece el Código Civil y Comercial. Y también con normas especiales que vamos a ver al hablar, por ejemplo, de régimen económico del matrimonio, al hablar de divorcio, al hablar de uniones convivenciales, al hablar de derechos sucesorios en su momento. ¿Qué hace a la vivienda adecuada o cuándo una vivienda es adecuada? En la interpretación convencional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando hay seguridad jurídica en la tenencia de esa vivienda, seguridad jurídica es una condición de la vivienda adecuada. Disponibilidad de servicios, facilidades, infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar, adecuación cultural, ¿sí? Y todo el desarrollo que esto conlleva. Esto tiene que ver con el aseguramiento de la vivienda adecuada, que aparece entonces como una protección a ejercer frente al Estado y a ejercer entre particulares, como decíamos hoy, ¿sí? Esta observación general número 4 nos da la pauta interpretativa para definir en algunos casos cuando el Estado, desde el Poder Administrativo, a partir de un plan de viviendas, por ejemplo, ejerce su control en cuanto a cómo se destinan esas viviendas, en cuanto a cómo
se releva el cumplimiento de los recaudos de acceso a esas viviendas, o, por ejemplo, cuando se deciden administrativamente revocaciones de viviendas otorgadas, ¿sí? Estas son pautas, por eso decíamos hoy, la convencionalidad la debe aplicar todo organismo del Estado, el organismo judicial y también el organismo administrativo. Bien. Por eso, en este caso, y vinculado esencialmente con el derecho a la vida privada familiar, el derecho a la vivienda condiciona a las políticas públicas para el acceso justamente a la vivienda. Y el derecho sobre la vivienda a mantener adecuadamente el ejercicio de este derecho es un condicionamiento al orden legislativo interno para que el derecho privado, decimos, establezca normas e interpretaciones del derecho a la vivienda en el contexto de su reconocimiento como derecho humano esencial, derecho fundante. Muy bien. Pasamos a otro tema que vamos a trabajar nosotros a lo largo de la cátedra. La perspectiva de género y la protección contra las violencias familiares. ¿De qué marco conceptual partimos? Desde el enfoque de derechos humanos del cual venimos hablando, ¿sí? Desde estos derechos humanos como atributos inherentes a las personas por el mero hecho de serlos. Con esta especificidad de ciertas violaciones de derechos en función del género, ¿sí? Sabemos nosotros que la transversalización de la perspectiva de género conlleva el proceso de valorar las implicaciones que tiene cualquier acción planeada tanto por hombres como por mujeres con el objeto de alcanzar la igualdad de género, ¿sí? La igualdad y la no discriminación, que es mucho más que la mera igualdad formal, la no discriminación como un derecho y como un principio relacional que tiene diversas caras, la formal, la material y la estructural, ¿sí? En el marco del análisis de las violencias de género, sean estas dentro del ámbito intrafamiliar o fuera de él, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que la perspectiva de género también debe ser trabajada desde una apreciación de interseccionalidad, ¿sí? Que tenga en cuenta las formas entrecruzadas de vulnerabilidades, ¿sí? Y que nos permitan analizar las categorías y las circunstancias personales en contexto. No es lo mismo, eventualmente, la discriminación que puede sufrir o padecer por género alguien que a su vez es migrante, que a su vez es excluido económicamente y que a su vez sea indocumentado o indocumentada, ¿sí? La interseccionalidad nos exige advertir y nos interpela a advertir los distintos condicionamientos de vulnerabilidad que puede padecer una persona. Si estamos hablando a su vez de la perspectiva de género, estamos pensando en las distintas condiciones de vulnerabilidad que puede padecer una mujer o que puede padecer alguien que por su elección sexual recibe discriminación por el género y recibe discriminación del contexto, ¿sí? La teoría y la doctrina de la interseccionalidad fue divulgada especialmente en Estados Unidos, entre otras por Kimberly Shaw, en cuanto analizaron los diversos factores dentro del feminismo negro, dentro del feminismo sufrido por las mujeres de color, ¿sí? A partir de allí se empezó el análisis de las distintas facetas de la interseccionalidad, de alguna manera viendo el entrecruce de circunstancias que ocasionan la discriminación o que agravan la discriminación en función de esta concatenación de categorías por las cuales las personas padecen la discriminación. Más allá de los estereotipos y de las
digamos, de las preconcepciones de atributos o características, ¿sí? O papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y por mujeres respectivamente, mencionamos hoy justamente el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Campo Algodonero, por un lado, en el cual, digamos, México recibe la condena por las matanzas de mujeres, y a su vez, a partir del cual se empieza a trabajar dentro del ámbito jurídico y del ámbito judicial mexicano sobre lo que tiene que ver con los protocolos para juzgar con perspectiva de género. También en Atala Rifo, que mencionamos hace un ratito, se evalúa perspectiva de género, siendo que en Atala Rifo se condena a Chile por la discriminación que padece una mujer por su elección sexual en el ámbito de la responsabilidad parental, de las decisiones sobre responsabilidad parental. Y también Fornerón, en la condena argentina, el caso Fornerón, se visualiza un estereotipo de género como una vivencia negativa en contra de un hombre a quien no se lo admite en comienzo para el ejercicio de la responsabilidad parental. Fornerón, saben ustedes que reconoce a su hija a poco tiempo de nacer, y las autoridades judiciales entrerrianas no le permiten la debida intervención jurisdiccional para evitar la adoptabilidad de su hija, ¿sí? Todos estos han sido fallos que han tratado la perspectiva de género en decisiones internas de los estados, frente a decisiones internas de los estados, que han perpetuado la discriminación, que finalmente termina presentándose como un obstáculo para acceder a la justicia, ¿sí? Tanto en Atala Rifo, en Campo Algodonero y en Fornerón también, cuando, por la condición de hombre, de alguna manera las autoridades jurisdiccionales entrerrianas no consideraron adecuado que fuera el papá de la niña quien ejerciera la responsabilidad parental y le diera una vida familiar originariamente a esta niña, ¿sí? Bien, en el ámbito propio de la violencia de género, nosotros vamos a trabajar y vamos a estudiar sobre violencia familiar y también violencia de género, ¿sí? La violencia en sí es un problema multicausal, histórico, cultural, de dinámica bien relacional, basado fundamentalmente en asimetrías de poder, ¿sí? Producto de una organización social que puede ser denominada, que se ha denominado patriarcado, es una violación de derechos humanos y un tema en este momento de salud pública, de seguridad, que involucra y afecta a toda la sociedad. Yo quiero señalar que, digamos, cuando estamos hablando de las asimetrías de poder, tenemos que pensar que intrafamiliarmente esas asimetrías de poder pueden ser vividas por un poder distinto de géneros, pero también por un poder distinto etario, ¿sí? Y así puede haber una estructura asimétrica cuando estamos pensando en la violencia ejercida para con niños, niñas o adolescentes, y también para contra personas ancianas en el ámbito familiar, ¿sí? Esa asimetría de poder, esos factores que económicamente, socialmente, psicológicamente predisponen que haya asimetrías de poder, en el ámbito familiar se vivencian en distintos momentos de la vida, ya sea, o en distintos ámbitos, ya sea en la relación entre los géneros, pero también en las relaciones entre los distintos componentes generacionales de los cuales hoy hablábamos. Y hoy mencionábamos más temprano que la prolongación de la vida, en el sentido de la expectativa de vida distinta, plantea, lamentablemente, que en muchas ocasiones las violencias familiares, ya corriéndonos de lo que es puramente la violencia de género intrafamiliar, las violencias familiares se ejerzan contra niños, niñas y también contra personas ancianas, que dependen en sus últimos años de vida de las condiciones de vida que las familias podamos brindarles en muchos sentidos. ¿Sí? Entonces también vamos a trabajar sobre esto.
Desde el punto de vista de la evolución, en el otro ángulo que tenemos los hitos, bueno, los hitos que tenemos para trabajar y que vamos a trabajar desde el punto de vista jurídico. 1979, la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, incorporada en el artículo 75, inciso 22. La Recomendación General del Comité CEDAW, ¿sí? La Conferencia de Derechos Humanos de Viena, en la cual se reconocen los derechos de mujeres y niñas como parte integrante inalienable e indivisible de los derechos humanos, y en el año 1994, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿sí? Estos son hitos de derecho que han marcado la evolución de los derechos humanos en materia de violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, ¿sí? La visibilización social que hemos visto de todos estos fenómenos en cuanto a la violencia de género que ustedes conocen, ¿sí? Y esta imagen del iceberg que realmente es una imagen que nos lleva a reflexionar de hasta dónde el alcance de estas formas de violencia en distintos ámbitos, reitero. El ámbito de la familia es uno, ¿sí? Bien, nosotros vamos a trabajar en esta materia, tanto la ley nacional, la 26485, abarcativa de todo lo que tiene que ver con violencia de género, como la ley 12.569 de Provincia de Buenos Aires, que fundamentalmente está destinada al tratamiento del flagelo de la violencia familiar, con un ámbito de aplicación vinculado a las familias y un ámbito de aplicación que primigeniamente resultó sumamente amplio en el sentido de ser abarcatorio de las distintas relaciones de pareja que pueden tener los seres humanos, aún sin o con convivencia, y también abarcando entre los sujetos, digamos, entre el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, no solamente a quienes son pareja en la actualidad, sino a quienes lo hayan sido en el pasado, y a las familias de cada uno de estos integrantes de las parejas, ¿sí? La ley 12.569 tiene todo un procedimiento específico aplicable en el ámbito de la violencia familiar, pero que, digamos, el ámbito de la violencia de género excede el ámbito de la ley 12.569, ¿sí? La 26.485, al trabajar sobre la violencia de género en general, demarca pautas de intervención para distintos organismos jurisdiccionales de acuerdo a las materias o a los ámbitos donde se padezcan esas violencias de género, ya sean laborales, penales, administrativos. En cambio, la ley 12.569 es una ley que trabaja y que establece los parámetros de la violencia o de las violencias intrafamiliares o de relaciones de parejas, ¿sí? La 26.485, por cierto, es una ley muy amplia en las definiciones que brinda sobre la violencia de género, sobre los tipos de violencia y las modalidades que eventualmente pueden padecerse, ¿sí? Siempre en la interpretación administrativa o jurisdiccional, el abordaje de la violencia y de la violencia de género en particular está dado por ese contexto convencional y constitucional del cual estuvimos hablando, con el aditamento, igualmente aplicable para la violencia familiar, de la obligación de la debida diligencia del Estado para la prevención, para la protección y para la sanción de las violencias, ya sea violencias familiares o violencias de género en términos generales. Esa debida diligencia aplicable a digamos, a todo organismo público que interviene en esta materia, surge también de la sentencia Campo Algodonero contra México del año 2009, ¿sí? Al igual que de penal Miguel Castro Castro versus Perú, y del informe de María da Pena Maya Fernández contra Brasil, ¿sí? La debida diligencia implica la obligación del Estado de prever vigencias de normas que habiliten
el ejercicio de la autoridad del Estado frente a la violencia contra la mujer, que habiliten procedimientos adecuados y que establezcan prácticas administrativas y jurisdiccionales adecuadas. Esto, de la debida diligencia, es una obligación que atañe a todos los integrantes del sistema estatal en la protección de la violencia, como la estamos mencionando en este ámbito. Bien, otro compromiso ineludible dentro del ámbito del derecho de las familias y del derecho a la protección contra la violencia familiar en términos generales es la obligación de la facilitación del acceso a la justicia de las personas en esta condición de vulnerabilidad por padecer violencias, ¿sí? Este acceso a la justicia también impuesto por la sentencia de la Corte Interamericana en Ngoiburu contra Paraguay en el año 2006, implica la posibilidad de acceder al ámbito tribunalicio, sostener un proceso, poder llevarlo adelante con debido patrocinio, lograr un pronunciamiento y lograr condiciones para hacer efectiva la sentencia. Esto es acceso a la justicia, ¿sí? Nosotros tenemos que tener presente que en el sistema interamericano de derechos humanos, la sentencia dictada por la Corte Interamericana, aunque no competa o aunque no condene al Estado argentino, es una sentencia que fija los límites de la interpretación de la Corte Interamericana y que debe ser asumido por todos los estados que conforman el sistema interamericano, entre los cuales nos encontramos, por supuesto, nosotros, ¿sí? Bien. Concomitantemente, todo el derecho de las familias debe imbuirse de las llamadas reglas de Brasilia para el acceso a la justicia, vinculado directamente con la manda de la Corte Interamericana en Ngoiburu contra Paraguay. Estas reglas de Brasilia, que ustedes saben, surgen de las recomendaciones de la Cumbre Iberoamericana, ¿sí?, de procesalistas, que describen qué es el acceso a la justicia y qué son las condiciones que el Estado debe brindar y que los ejecutores de las normas del Estado debemos brindar para garantizar el acceso a la justicia a las personas en condiciones de vulnerabilidad y cómo reconocer esos factores de vulnerabilidad dentro de los procesos, ¿sí? La condición de vulnerabilidad puede estar dada obviamente por la edad, por el género, por el estado físico, mental, por las circunstancias sociales. ¿Ven cómo entra a jugar aquí la interseccionalidad de la cual hablábamos hace un ratito, ¿sí? Al ver las formas de discriminación y las condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Estas reglas de Brasilia, que saben ustedes, no son un cuerpo legislativo interno del Estado, pero que la Corte de la Nación, por ejemplo, ha admitido en la acordada número 9 la vigencia en sus procedimientos de las reglas de Brasilia. Y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha hecho aplicación de las pautas de acceso a la justicia de acuerdo a justamente las reglas de Brasilia. Y propone en sus sentencias estas medidas para adoptar y favorecer el acceso a la justicia, ¿sí? Todas estas medidas que tienden a buscar que las personas prontamente puedan saber, puedan reconocer cómo ejercer sus derechos y cómo tener, digamos, su día en la corte, cómo llevar adelante el proceso y cómo, como decía Ngoiburu, llegar a una sentencia razonada sobre los hechos y sobre el derecho y buscar su eficacia. Todo esto es especialmente importante en materia de derecho familiar, en materia de protección contra las violencias familiares y las violencias de género. Muy bien. Bien. No quiero dejar de mencionarles hoy, aunque después lo van a tener en una clase específica, que la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, en función justamente de las obligaciones asumidas por el Estado en materia de debida diligencia en protección contra las violencias familiares y de género, ha generado en su ámbito el llamado registro de violencia familiar, que implica
un conjunto de normas de registración interna para los juzgados a quienes les compete la violencia familiar, y también dentro del sitio de la propia Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, que tienen allí ustedes la dirección, pueden ingresar para ver justamente cómo está incluso rápidamente accesible las normas aplicables al sistema de protección contra la violencia, y también hay una guía de recursos provinciales a este efecto, y se puede contar con jurisprudencia y dictámenes de interés sobre la materia. Yo les recomiendo que traten de ingresar en la página de la Corte, porque es un mecanismo interesante para poder valerse de material de estudio para la materia, para poder valerse de las sentencias que dicta la Corte en materia de derecho familiar y todas las materias que a ustedes se les ocurran, pero también como para llegar a partir del registro de violencia familiar a las normas de interés en esta materia y también a las sentencias de aplicación de las normas de protección contra la violencia familiar, ¿sí? Otro mínimo pantallazo que tenemos que ver antes de finalizar la clase de hoy es que en esta incorporación y en este andar del derecho convencional y constitucional en el ámbito propio del derecho familiar, una enorme evolución ha sufrido el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. En el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, nosotros sabemos que, bueno, hay la Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene carácter vinculante para el Estado, por este famoso artículo 27 de la Convención de Viena, que allí está mal escrito, Convención de Viena del Derecho de los Tratados, el artículo 75, inciso 22, y la condición actual de su interpretación a partir de las opiniones consultivas y de las sentencias, así como de los documentos emanados del comité, dicho ahí en las siglas en inglés, Comité de los Derechos del Niño, Right Children, Committee Right Children. Bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque todo nuestro sistema constitucionalizado de derecho en favor de los derechos del niño implica el reconocimiento de principios y estándares estructurales a favor de niños, niñas y adolescentes, a partir de su reconocimiento como sujeto de derecho, a partir del reconocimiento del interés superior del niño en las decisiones que deben ser tomadas por parte de los organismos del Estado, con este principio de protección especial en favor de la infancia, con el derecho del niño, la niña y el adolescente a ser oído, el reconocimiento de la autonomía progresiva y el principio de la no discriminación. Nosotros sabemos que ese interés superior del niño es un verdadero estándar que debe aplicarse en materia de toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de niño o niña, ¿sí? Deberá tomarse en cuenta este interés superior y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. La observación general número 14 del niño, justamente, de derechos del niño, justamente hace alusión a este interés superior, y este interés superior se concreta en especial en determinados extremos. El hecho de el derecho del niño, la niña y el adolescente a expresar su opinión dentro de cada proceso, el respeto a su derecho a la identidad, la preservación del entorno familiar y el mantenimiento de sus relaciones, su cuidado, protección, seguridad, el reconocimiento de esta situación de vulnerabilidad que implica la edad y la dependencia, en muchos casos de adultos mayores, su derecho a la salud y su derecho a la educación. El hito argentino más importante, quizá en materia de derechos en cuanto a normas reglamentarias propias del Estado, es la Ley 26061 a nivel nacional y el reconocimiento del interés superior en el artículo 3º. Esta protección especial de la infancia implica una fuerte obligación estatal en los distintos ámbitos de protección de sus derechos, y en especial
en el proceso que tiene en cuenta sus derechos, ¿sí? En el proceso en el cual se debaten derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes. Por un lado, el firme compromiso estatal al derecho del niño o de la niña a ser oído en todo proceso en el cual se debatan sus intereses, no solamente en los procesos judiciales, ¿sí? Y en esto es importante tener en cuenta que este derecho es un derecho a opinar y a ser oído, a ser partícipe de los procesos, y exige una serie de garantías mínimas de procedimientos en favor de su defensa frente a las distintas autoridades, ¿sí? A ser oído entonces ante la autoridad competente, a que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta, a ser asistido por un letrado preferentemente especializado, a participar activamente en todo el procedimiento y a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. En el Código Civil y Comercial, por supuesto, esto tiene trascendental importancia, ¿sí? En los procesos de familia justamente se regula la participación de niños, niñas y adolescentes en aquellas circunstancias en las cuales les atañe la decisión jurisdiccional en razón de su vida familiar, ¿sí? La Suprema Corte de Provincia ha tenido oportunidad de expedirse justamente sobre la participación del niño en el proceso ya desde mucho tiempo atrás, por ejemplo, en el año 2002, por mencionarles algo, se declaró la nulidad de una sentencia en la cual no se había oído a los niños que eran los sujetos protagonistas de esas decisiones jurisdiccionales. Yo les menciono aquí un proceso simplemente a título ejemplificativo de octubre de 2015, en el cual la Corte directamente llama a audiencia a los jóvenes involucrados en una definición sobre vivienda familiar, este tema que trabajábamos hoy, y en el cual la Corte justamente se expide sobre el derecho a la vivienda adecuada de estos adolescentes, no ya frente a la decisión del Estado en materia de vivienda, sino frente a las decisiones de sus progenitores en materia de vivienda, ¿sí? Bueno, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Este material les ha quedado a disposición en el campus, en la comisión respectiva, en la comisión 1 y en la comisión 2. A la gente de la comisión 1 le tengo que pedir disculpas porque en la primera presentación que hice tenía incorrecta la fecha de la presentación, ¿sí? La gente de la comisión 2 justamente me di cuenta después de haberlo volcado en el campus, así que lo cambié y está en forma totalmente correcta. El contenido es en ambos casos iguales, ¿sí? Bueno, preguntas para hacerme. Obviamente hoy es la primera clase, la clase inaugural, la clase que, bueno, yo transmití muchos contenidos de muchas cosas, pero lo que quisiera es que quede este sabor de una materia amplísima, una materia que hace al desarrollo de la vida y en el cual en algún aspecto de alguna circunstancia hay algo que a cada uno de ustedes les va a interesar, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, puede ser que uno nunca en la vida pase por un proceso penal, ni como víctima, ni como procesado o imputado, puede ser que nunca tenga un daños y perjuicios, puede ser que nunca tenga que presentarse en un concurso falencial, pero seguramente nació, seguramente tuvo papá y mamá, o papá o mamá, seguramente ha tenido hermanos, quizás se case o quizá vive en una unión convivencial. Entonces, de alguna manera, este derecho de familias del cual vamos a trabajar y que personalmente me apasiona, les concierne. En algún aspecto de la vida les concierne, ¿sí? Así que bueno, espero que se sientan bien en las comisiones. Dentro de un tiempo, bueno, tendremos quizá la presencialidad que nos alienta a tener un intercambio mucho más activo. Y bueno, mucha suerte para todas ustedes, para todos ustedes. Y si alguna pregunta quieren hacer, por supuesto, a disposición. Doctora, le hago una consulta. Familia Sí. Comisión 1, Sí.
Los horarios están de 3 a 4 y media. No sé si van a ser todos los días así, de lunes a viernes. 3 a 4 y media, sí. Sí. Esto fue excepcional por esta clase inaugural de hoy. Ah, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Preguntas por el chat? Ahora que lo tengo al costadito. ¿Tampoco? Bueno. Con respecto a la bibliografía para estudiar, además del código, vamos completando con las leyes que usted mencionó recién en el PowerPoint. Sí. Aparte ustedes tienen indicado en la comisión, en el cronograma, tienen algunas bibliografías sugeridas también. Y tengan siempre presente que hay acceso desde Internet, por ejemplo, al Código Civil y Comercial comentado de InfoJust, que es muy valioso, es de fácil acceso y gratuito, y les permite obtener muy buena información. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto, gracias, doctora. No, por favor. Y siempre va a haber algún material que les vamos a aportar, aparte de todo, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, les mando un saludo grande para todos y todas, que estén muy bien y nos veremos en la próxima, ¿sí? Hasta pronto. Hasta la próxima, doctora. Gracias. Luego. Gracias.